días a todos, espero que estén muy bien. ¿Sí Buenos me días, oyen? profe. Profe. Buenos días. ¿Revisaron los videos que les pedí? Sí, señor. Listo, me parece muy bien. Vamos a ver qué tanto. Vamos a hacer unas cuantas preguntitas de evaluación, a ver si está claro lo que estaba en los videos, ¿listo? Podemos hacer un pequeño resumen del tema. Ok. Mm, si sobre un sistema cruza una fuerza, perdón, si sobre un sistema solo cruza una fuerza su frontera y el trabajo que realiza es positivo, se puede decir que la energía del sistema. O sea, vamos a analizar solamente esa parte. Puede permanecer constante, pues otras fuerzas internas podrían hacer trabajo con signo contrario. La energía se transfiere del entorno al sistema o la energía del sistema disminuye. ¿La ve? ¿Están de acuerdo? Sí, la ven. Ok. Efectivamente, el trabajo es una manera en la que se le puede transferir energía al sistema, ¿cierto? O quitarle energía al sistema. Entonces, de la definición de trabajo que nosotros habíamos tenido es que si una fuerza le hace trabajo al sistema, es decir, una fuerza es positiva, por así decirlo, en dirección de movimiento le da una distancia, aunque hay otras definiciones aparte de cómo subir la energía al sistema, podemos decir que la energía se transfirió del entorno al sistema. ¿Ok? Hay otras formas de llegar y subir esa energía que no sea con trabajo. Vamos a ver después. Bien, otra. Es falso para el concepto de sistema. Puede ser formado por una región del espacio, está limitado por una frontera y lo rodea el entorno, debe estar compuesto de más o dos partículas. ¿La sé? ¿Podemos tener un sistema con solo una partícula? Sí. Sí. O sea que nuestro sistema podría llegar a ser lo que nosotros antes mirábamos o siempre hemos trabajado de partícula, ¿no? De tener solo una o tener dos o 20, no interesa. El sistema ya es algo un poco más general, ¿sí? A mí no me interesa lo que contenga el sistema, sino más sus partes y condiciones de frontera. Ok. Tercero, falso y verdadero. Más fácil. El trabajo es una forma que la energía puede cruzar la frontera del sistema. ¿Qué opinan? Pues a mí no me queda claro porque, o sea, se supone que el trabajo es el que se aplica directamente sobre o sea, sobre el sistema, ¿no? Ujú. Entonces, pues, yo diría que podría ser que sí. O sea, que Sí. puede cruzar la frontera, no, sino más bien como que se le transfiere como tal al sistema. O sea, el trabajo podría llegar a ser la forma en la que se le transfiere energía al sistema. ¿Cómo así? Espera. Sí, ¿no? O sea, yo puedo con un trabajo sobre, si hago un trabajo sobre un sistema, yo puedo llegar a transferir energía o el sistema me puede transferir energía. Bueno, pero si cruza la frontera, estamos o transfiriendo energía del sistema al entorno o del entorno al sistema. O sea, el trabajo sí puede ser la forma en la que cruce la energía. Pero hay otras. De hecho, miremos la primera pregunta que está abajo. ¿De qué otra forma se puede transferir energía por la frontera de un sistema además del trabajo? No sé si ustedes han escuchado alguna otra. Nosotros tenemos que el trabajo es o está representado por esta letra, ¿no? W, work, trabajo. Podemos incluso separarlo de la fuerza del peso si le colocamos esas barritas. Cualquier notación nos sirve. ¿Listo? Hay otras cosas que me pueden llegar a cambiar la energía de un sistema. De hecho, también se miden en joules. ¿Haciendo frío o calor en su casa? Frío. Aquí en Bucaramanga está haciendo un La frío terrible. temperatura. Aquí en Bucaramanga está haciendo un frío terrible. Ojo, la ¿Qué temperatura va? tiene unidades, de, bueno, nunca se pusieron de acuerdo, ¿no? Tiene unidades de Kelvin, de grados centígrados, grados Fahrenheit, hay más. Entonces la temperatura no es tanto una unidad de trabajo, pero sí hay una, perdón, de energía,
pero sí hay una que nosotros utilizamos coloquialmente como para definir como el clima está más alto que mi temperatura corporal o el clima está más bajo que mi temperatura corporal, la cual yo más o menos tengo como mi referencia para un clima agradable, y es el calor. ¿Sí la han escuchado? Sí, Nosotros decimos, uy, está sí, es una, caliente o está frío, pero realmente el frío como tal es una sensación térmica. El calor es la palabra que nosotros tenemos para este tipo de transferencia de energía. O sea, yo a un sistema le puedo transferir, aparte de con una fuerza, con una diferencia de temperatura. ¿Sí? Si yo tengo un pedazo de hielo y lo coloco por fuera de mi nevera, esto lo dejo ahí. A mí hay toda una rama de estudio de la termodinámica que me va a decir que de la fuente de alta va a fluir a la fuente de baja, es decir, el ambiente le va a transferir energía a ese pedazo de hielo. ¿Hasta qué punto? Hasta que haya un equilibrio térmico, es decir, hasta que los dos tengan la misma temperatura ambiente. ¿Sí? Yo puedo llegar y blindar ese pedazo de hielo con una cosa de copor y lo que hace es una frontera que va a intentar que no haya transferencia de tipo calor, una cajita de copor. Eventualmente falla, no es tan buena, etcétera, y lo que está adentro se debe descongelar. Pero si la caja de copor fuera perfecta o si mi nevera fuera perfecta y funciona sin energía, mucho mejor, yo no necesito hacer absolutamente nada. O sea, yo podría hacer les los pongo así, yo podría hacer una nevera con una caja de vacío. ¿Se acuerdan ese video donde le sacaron todas las partículas a una caja gigante y dejaron caer una pluma y una bola de boliche? ah, sí, Ok, ahí adentro de esa caja, de esa cámara, yo podría llegar a meter una bolita de hielo y bueno, la presión también sería una cosa para determinar, pero en teoría no debería haber transferencia de temperatura significativa. ¿Por qué? Porque es que la temperatura nosotros acá la transferimos más que todo por interacción con partículas como las del aire. Entonces, si no hay partículas con las cuales ese bloque de hielo transfiera energía, básicamente está aislado. Hay otro tipo de radiaciones, sí. Él podría llegar a emitir, por ejemplo, en infrarrojo, que es lo que pasa con los animales. Nosotros transferimos en infrarrojo y esas son transferencias de tipo onda electromagnética. ¿Sí? La podemos transferir en el infrarrojo, podemos transferir en rayos X, podemos transferir en rayos gamma, podemos transferir en microondas, por ejemplo. Si sabían que el principio del horno microondas es el siguiente: usted tiene un espectro que es básicamente una cosita así, por acá energía y por acá la frecuencia de la onda, ¿sí? Entonces está todo el recorrido de la energía desde pequeña frecuencia hasta alta frecuencia. Entonces pasamos por ultravioleta, infrarrojo, rayos X, etc. Y el agua tiene un espectro muy particular, porque el agua casi ni se ve. El agua es totalmente transparente, excepto cuando llega a un punto en donde está el infrarrojo y ahí casi que tenemos un pico. Es decir, el agua es transparente, porque nosotros en la luz visible la vemos transparente, en rayos X es transparente, pero es que podemos hacer estas, ¿cómo se llaman? Radiografías, ¿ok? Rayos gamma que vienen del espacio, llegan, atraviesan el agua, salen del otro lado, no la detienen, pero con el infrarrojo, se me fue la palabra, con microondas, si nosotros analizamos con una cámara de microondas, vamos a ver que el agua es negra, es decir, no va a pasar la energía de un lado al otro. ¿Sí? Normalmente cuando nosotros analizamos en otras cosas que no sea el espectro visible, le ponemos un color y casi siempre cuando vamos en una sola frecuencia, vamos a ver en blanco y negro, más fácil, o en rojo y azul, cualquier cosa así. Entonces, el agua absorbe absolutamente todas las partículas, todas las transmisiones de energía que llegamos en ese espectro, y lo que hace el agua con esa energía es utilizarla para su energía interna, es decir, va a vibrar. Entonces, la almacena, vibra y muchas veces, aparte de vibrar, también se desacopla la molécula, es decir, el hidrógeno se separa de los oxígenos, entonces tenemos vapor de agua. Conclusión, se calienta la comida. Ese es el truco. Usted no puede calentar algo en el horno microondas si usted no tiene agua. Entre menos agua tenga, más difícil es calentarlo. Entonces, ¿cuál es la idea de una porcelana apta para eso? Que esté muy bien hecha, que no tenga burbujas de aire, que puedan llegar a contener agua, porque si no se revienta.
que sea lo más puro posible. Usted la coloca, la mete, puede prender el horno 20 minutos, la saca y está todavía frío. Se calentó el alimento que estaba encima, pero no se calentó la porcelana. ¿Ok? Bueno, en fin. Hay otras, sí, claro. Básicamente, todas las podemos llegar a escribir en medio en forma de trabajo y calor, pero hay otras que pueden llegar a ser transferencia por una onda mecánica. Es decir, el sonido, una vibración. ¿De acuerdo? Son cosas de ingenieros de aquí en adelante, todas las otras que se puedan llegar a escribir, pero yo podría llegar a transferir energía a un sistema haciendo vibrar el aire. O sea, hablando. Estaría pasando energía desde una habitación que está por fuera, entra el ruido aquí, entonces mi sistema es la habitación, mi frontera permite la transferencia de onda mecánica. Podría llegar a transferirle por materia, me voy, simplemente me voy. Es decir, si me salgo de una habitación, la masa cambió porque hubo un cuerpo, abandonó el sistema, entonces hubo una transferencia de materia o de combustible, por así decirlo. ¿Ok? Podría llegar a transferir también eléctrica, o sea, con luz. Sí, por supuesto, el sistema se puede llegar a escribir en otras, pero es una manera de modelarlo, de decir, bueno, tenemos todas estas transferencias de trabajo, de calor, de energía electromagnética, etcétera, etcétera, y todo lo que nosotros vamos a ver con esas transferencias es el cambio de la energía del sistema. ¿Ok? Cambio de energía, no es más. Entonces ahí, Profe, en ese delta de energía, ya un segundito, vamos a tener energía cinética, energía potencial y energía interna, que son básicamente las tres que podemos llegar a modelar, pero podemos llegar a separar otras. Señor, cuénteme. no, justamente iba a preguntar un poco eso de lo de la energía potencial, que cómo se varía solamente con trabajo. No, con todo lo que está a la izquierda. O sea, con todo eso puedo variar la energía potencial de un sistema. Sí, claro. Yo puedo cambiarla, o sea, el trabajo por ahora nosotros lo tenemos como me produce un desplazamiento, ¿sí? Me produce un desplazamiento, no es más. Pero yo podría llegar a hacerle mucho trabajo a una masita, a una masa que está sobre una superficie y el trabajo lo hago hacia abajo completamente. Nosotros decimos ahí en Profe, los ejercicios, en los enunciados, bueno, ese trabajo no me está haciendo ningún desplazamiento, ¿cierto? Entonces no hace energía. Pero siendo estrictos, si yo le hago el suficiente trabajo, es decir, si le hago mucha fuerza durante mucho tiempo, ¿qué pasa con un objeto cuando yo lo comprimo y lo comprimo y lo comprimo? Eventualmente se tiene que calentar. Eventualmente sus partículas, ya que está aumentando la presión, empiezan a estar unas más cerca de las otras. Por lo tanto, tienen que empezar a colisionar más rápidamente. Si es un gas, se ve mucho más fácil. Entonces tiene que elevar su temperatura. Por lo tanto, cambia su energía interna. A la temperatura es una cosa, una medida de la energía interna. No cambia su energía cinética como del objeto como tal, no, porque no se está moviendo. No cambia su energía potencial, no porque su configuración no ha cambiado, pero sí tiene partículas adentro que están mucho más cerca una de las otras, por lo tanto están colisionando más. O sea, todas las cosas que están a la izquierda puede llegar a cambiar la energía. Señor, ahora sí. no, ya me respondió con lo que Vale, pero este tema, eso es conservación de energía y sobre todo pues, se conserva cuando yo digo delta de energía es igual a cero, es decir, nada me atraviesa la frontera, ¿sí? Pero si la atraviesa, entonces miremos qué es lo que la atraviesa. Por ahora nosotros aquí en el curso vamos a trabajar solo una, esta. O sea, es posible que tengamos delta de energía igual a trabajo, ¿sí? En cursos que ustedes tengan de termodinámica van a tener delta de energía igual a calor y posiblemente de pronto a trabajo si llega el tema. En alguna cosa que usted tenga aplicación de ingenierías, puede llegar a tener delta de trabajo igual a transferencia eléctrica. Si usted es un ingeniero eléctrico, puede llegar a trabajar una ecuación parecida. ¿Ok? Pero entonces la transferencia eléctrica tiene una ecuación. La energía eléctrica se transfiere con... de hecho creo que es hasta ese... ¿Cómo es? Voltaje por corriente, ¿no es? Algo la ley parecido. de Ohm. Sí, pero cuando uno hace la ley de Ohm, me dices, voltaje igual a resistencia por corriente, V igual a I por R, algo así.
Pero si yo multiplico voltaje por corriente, creo que tengo potencia o energía, no recuerdo muy bien si es potencia o energía. Se puede llegar a trabajo, se puede llevar a una forma de energía. En la factura de luz a usted le dicen cuánta energía se transfiere por segundo, pero se puede llevar a simplemente energía, cuánta energía se transfiere. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, y miles de aplicaciones más. Ok, la segunda. ¿El trabajo solo puede generar cambios de la posición de las partículas de un sistema o existen otros efectos posibles? Creo que me extendí mucho. Sí, esa ya la discutimos. O sea, sí, no solamente cambios de la posición, también cambios de la velocidad. De temperatura, Entonces, si hay cambios de de velocidad, líquido. tenemos energía cinética, podemos llegar a tener estos tres. Cambios de la posición, vamos a ver qué es cambio en energía potencial. O sea, esto es potencial. Con la U. ¿Listo? También podemos llegar a tener cambios de energía cinética. De pronto esta sí ya la conocemos más por la K, ¿no? Kinética. Perfecto. Es decir, cambios de la velocidad. Señor, ¿Por qué para la potencial se usa la U? O ni idea. supongo que la P estaba ocupada. No, nunca me he detenido a... Una vez sí lo pensé, pude averiguar esto y nunca lo hice. Se me olvidó por completo. Fuera de broma. Ah, bueno, y cambios de energía interna. Ay, que es básicamente la temperatura del cuerpo, por alguna otra cosa. Ok, o sea, es posible que un trabajo me genere cambios en esas tres cosas. Por supuesto, nosotros acá no vamos a tener en cuenta tanto la energía interna del cuerpo, no me interesa su temperatura, eso es más cuando yo le transfiero calor. Pero una transferencia de calor me podría afectar las tres, ¿de acuerdo? O sea, se nos sale del curso. ¿Qué le estoy queriendo decir? Que vamos a trabajar estas tres ecuaciones, estos términos. Delta de energía, que la reescribimos como delta de energía potencial y delta de energía cinética. Ya. Aquí ya está más o menos la ecuación de conservación de la energía mecánica y cuando no se conserva. Ya adelantamos como 3 videos. Delta de U, no. Ahorita ya me surgió la duda. Vamos a ver si esta vez sí la busco. O alguno de ustedes la busca y me dice. ¿Por qué la U? Ok. Tercero, si se consideran todas las fuerzas que actúan sobre un sistema y se produce un desplazamiento, ¿se puede decir que el trabajo neto es siempre positivo? Yo diría que sí, profe. Todas las fuerzas, absolutamente todas las fuerzas que actúan sobre un sistema, sí. ¿De acuerdo? Siempre se puede decir que el trabajo neto es positivo si hay desplazamiento. O sea, no podemos llegar a tener otro resultado porque entonces siempre vamos a tener una sumatoria de fuerzas que vaya en una cierta dirección y eso va a ser igual a la masa por velocidad y pues hacia allá estaría mi desplazamiento, ¿de acuerdo? A menos que, a menos que yo ya tenga un sistema cuya sumatoria de fuerzas de pronto vaya en una cierta dirección y el desplazamiento vaya en otra, como en un ejemplo que nosotros ya hicimos. El ejemplo cuando el cuerpo, la sumatoria de fuerza nos daba la fricción, por ejemplo, hacia atrás, y sin embargo teníamos un movimiento hacia la derecha, porque ya tenía una velocidad. ¿Sí se acuerdan? Teníamos una sumatoria de fuerzas que iban en dirección contraria, es decir, una aceleración, que lo que hacía es que el cuerpo fuera disminuyéndose, disminuyendo su velocidad hasta detenerse, pero él ya tenía una velocidad inicial que iba hacia la otra dirección. O sea, yo puedo calcular la sumatoria de fuerzas y me van a dar en dirección contraria al desplazamiento si tenemos una velocidad inicial. Es posible. ¿Listo? Listo, profe. O sea, ¿Listo, esto que está profe? diciendo aquí sí es cierto, es siempre positivo, excepto si se tiene una velocidad inicial. Pues ahí es posible que las fuerzas no vayan en dirección del desplazamiento. Así de sencillo. ¿Sí se acuerdan qué ejercicio es o que lo revisamos en 5 segundos? Es que debe estar bien atrás. Yo sí más o menos me acuerdo. Ese más o menos yo no sé si sea suficiente. No, profe, yo no me recuerdo bien. A ver, voy a buscar los 5 segundos.
Aquí está. El ejercicio que utilicé para sacar el coeficiente de fricción cinética. ¿Sí se acuerda? Acá tenemos la sumatoria de fuerzas que va en contra del movimiento. O sea, miren el desplazamiento de dónde fue, desde una velocidad inicial hasta una velocidad final cero. Se movió de izquierda a derecha, mientras la sumatoria de fuerzas estaba apuntando hacia la izquierda. ¿Ya lo recuerda? Sí, profe, señor. ya. Ok, entonces ahí tenemos un ejemplo. La cosa con las definiciones es que solamente necesitamos encontrar un ejemplo que no cumpla y ya, la definición es falsa. Así de sencillo. Ok, lo difícil es probar cuando algo es verdadero. Eso es complicado. Profe, Listo. disculpe, yo leí en un libro que dice, o sea, la definición esa de sumatoria de trabajo la hacen con una integral y pues la llaman integral de línea, algo así. Entonces yo tenía la noción de que pues integral de línea era otra cosa. No sé si ustedes para qué es. Integral de línea, de pronto, bueno, la integral de línea yo la entiendo como algo más geométrico, ¿no? O sea, yo lo que entiendo de eso no sé mucho de eso, ¿no? Primero que todo, o sea, la noción que tengo es como esa integral la hizo Richard Feynman, integral de línea. Ujú. Entonces, si es esa o se está hablando de lo mismo. ¿Esa fue la integral que usted encontró? Sí, o sea, en el libro le llaman integral de línea a Esta la es, integral esta es esa de... una, esta es una integral muy similar a la definición de trabajo. O sea, cuando nosotros tenemos acá trabajo igual a producto punto entre fuerza por desplazamiento. ¿Listo? ¿Por qué tenemos dos conceptos de trabajo? De pronto el de la izquierda no lo hemos visto el de la derecha. Porque este trabajo me funciona muy bien cuando la fuerza es constante. ¿Sí? Si la fuerza es constante, entonces vamos a tener la ecuación de la derecha. Pero si la fuerza no es constante, entonces tenemos que integrar la fuerza con respecto a la posición, es decir, con respecto al eje de posición o al eje de, de desplazamientos. No sé si la llaman integral de línea porque la integral de línea se define de pronto con el producto punto de la posición. O sea, hay que revisar esa parte porque entonces es más un concepto matemático, porque la integral de línea, como yo la tengo, es una integral de trayectoria, o sea, es una integral de cada punto sobre su trayectoria. Y aquí si yo hago el diagrama de fuerza con el desplazamiento, sí sería más o menos la definición de la integral de línea. Creo que sí. Listo, ya, profe. ¿De Yo lo acuerdo? leí fue en Puede el... llegar a ser eso, Profe, ¿y nosotros Listo. cómo lo vamos a trabajar? ¿Con la integral o sin la integral? El las trabajo. dos. Hay cosas que no se pueden llegar a saltar. Por ejemplo, Por ejemplo, un resorte, profe, no se puede con... mejor ejemplo no me pudo haber dado. La fuerza del resorte cuando la tenemos en la posición cero, ¿cuánto vale? Cero. Pero entre más alejamos estemos de esa posición, cambia. ¿Conocemos el cambio de esa fuerza con respecto al resorte? Sí, claro, es menos K por E por delta de X o delta de R o lo que sea, o R, simplemente la posición. Entonces, ¿podemos llegar a traernos esa definición acá a integrar? Por supuesto que sí. Pero yo no puedo llegar y decir menos K por R y reemplazo acá en F en el lado derecho y ahora multiplico por delta de R. Que eso me va a dar una cosa loca. No tiene nada que ver. ¿De acuerdo? O sea, yo tengo aquí una dependencia de la fuerza de la posición y por lo tanto la tengo que integrar. Y si yo tengo algo que aquí tiene una cosa lineal, pues la integral me va a quedar de manera cuadrática. O sea, el trabajo hecho por un resorte es un término cuadrático y nos va a dar algo por el estilo. Listo, profe. Medio de K por R cuadrado o X cuadrado o lo que usted quiera al cuadrado. Una cosa de posición al cuadrado. ¿Sí? Nos va a dar algo por el estilo. Que puede llegar a ser menos o más, pero en esencia es un medio de K por X cuadrado. Listo. Ok. Listo, profe, gracias. La fuerza normal debido al contacto entre superficies puede alguna vez realizar trabajo sobre un objeto. ¿Qué opinan? La A. La A, profe, sí, señor. Siempre es perpendicular al movimiento.
así sea en un plano inclinado, por ejemplo, así sea en un movimiento circular. Imagínense una ruedita dentro de un hámster dentro de una rueda. Se la atasca con la patica, entonces va a dar vueltas con la rueda. En cualquier caso que usted se imagine, la normal siempre está en dirección perpendicular al movimiento. Eso es lo que usted tiene que tener claro. Profe, y si yo, por ejemplo, cojo, digamos que una base y sobre esa base coloco, yo qué sé, una masa a la que le estoy haciendo el estudio, y yo subo esa base, ¿lo que está realmente subiendo la masa es la normal o se considera otra fuerza? Otra fuerza aparte, Ah, listo. otra fuerza completamente aparte. Pero, ojo, en ese ejemplo que usted me coloca, usted tiene la base, que tendría algo por el estilo. Acá una basecita. De hecho, sí podría llegar a ser la normal. Le voy a decir por qué. Porque yo podría llegar a poner acá la fuerza externa sobre la base. ¿Listo? De manera que ella se acelere. Y sobre el cuerpo, entonces solamente actuarían dos fuerzas. El peso y la normal que le hace la superficie al cuerpo. Pero aún así tenemos movimiento o no, claro, la fuerza externa me está haciendo que el objeto cambie de dirección desde una posición inicial hasta una posición final. O sea, la normal sí podría llegar a ser la que me le haga el movimiento, sí. Lo que pasa es que aquí la pregunta en las respuestas no está. O sea, me parece que la intención del autor era esta. ¿De acuerdo? No, ya que la fuerza normal es perpendicular a la dirección de movimiento. Pero acá acabo de diseñar un ejemplo pequeño en donde la normal o la fuerza de acción y reacción de la superficie con respecto al cuerpo es la que me hace que el cuerpo suba. Entonces sí es posible. Y en ese caso, la normal es paralela a la dirección de movimiento. O sea, en caso general, sería reescribirla. Sí, la fuerza normal puede llegar a ser la ocasional, la que ocasione un movimiento. ¿Ok? Eso, Listo, profe. profe. Listo. Listo. ¿Qué opinan de este? Se mueve una caja por una fuerza F que forma un ángulo θ con una horizontal, como se muestra en la figura. Si la magnitud de la fuerza se mantiene constante, pero el ángulo θ aumenta... ¿A alguien se le prendió la cámara? Sí, a mí me parecen ustedes enfóticos cuando a alguien se le prende la cámara. Me perdí. Que forma un ángulo θ con la horizontal, como se muestra en la figura. Listo. Si la magnitud de la fuerza se mantiene constante, pero el ángulo θ aumenta, el trabajo efectuado por F A permanece igual, aumenta, disminuye, o primero aumenta pero luego disminuye. Es decir, el ángulo θ deja de estar acostado con la horizontal y empieza a quedarse alineado con la vertical. Disminuye, profe. Disminuye, Disminuye, ¿cierto? Porque sí. cuando son completamente alineados, cuando F va en dirección de desplazamiento, tenemos el máximo. Pero cuando son perpendiculares, esa fuerza ya no está haciendo trabajo. Así que disminuye. Por ejemplo, si yo llego y sostengo este lapicero, lo sostengo acá, ¿cuánto trabajo estoy haciendo sobre él? En teoría. Cero. 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 La definición física, ¿no? Pero nuestro sentido nos dice, no, si está haciendo trabajo. Alzar una roba de papa y tenerla encima es trabajo. Me cuesta hacerlo, pero no O va con la sea, definición física. es ¿Qué como tan? confundir trabajo con cansancio. Más o menos, pero la gente siempre dice, no, estoy haciendo trabajo, estoy trabajando. En teoría, si yo llego y cojo un cuerpo y lo levanto y lo muevo a velocidad constante, a velocidad constante, es decir, ya pasé el régimen donde le tuve que hacer una fuerza para llegar y acelerar, y ya lo hice, ya hice esa parte, ya aceleré, entonces ya tengo una velocidad constante. Llevar esa roda eh, a, a una cierta posición no sería hacer trabajo, porque usted llega y mira la sumatoria de fuerzas, ya no tengo que hacer una fuerza horizontal, ya tengo una inercia, entonces no debería hacer trabajo sobre ella.
tampoco estoy cambiando su altura. Entonces no hay cambio de energía de configuración horizontal, configuración geométrica, por así decirlo. Energía potencial, vamos a ver más adelante. Entonces, en teoría, llevar una arroba de papa al hombro 1 kilómetro a velocidad constante no es hacer trabajo. ¿Listo? Profe, disculpe, lo de la potencial, ¿cómo fue lo que dijo? Energía potencial. Energía potencial, sí, o sea, con respecto a su mano sí sería cero, y por ejemplo con respecto al suelo sería distinta o igual. Igual, igual. Porque cualquiera de las dos referencias que yo tome, a mí me interesa es el cambio. Entonces, desde que yo lo mantenga en la misma posición, no voy a tener energía potencial. ¿Sí? Sí, claro, yo podría llegar y mirarlo, hago listo, a tomar desde el centro de la Tierra, pero en un instante posterior voy a seguirla mirando desde el centro de la Tierra. Entonces, ¿cuánto cambió? Nada. Pero en el momento en el que yo llegue y cambie esa configuración desde la mano o desde la Tierra, van a decir que cambié 10 centímetros o 20. Entonces ahí ya hay energía potencial. Listo, bro. Gracias. Listo. Igual eso lo vamos a ver en detalle, por supuesto. Ok. ¿Qué opinan de esto? La fuerza gravitacional hace girar la Luna una trayectoria aproximadamente circular alrededor de la Tierra. Se puede decir que la fuerza gravitacional genera un trabajo, realiza un trabajo. Y lo curioso es que si yo considero un sistema planetario Tierra-Luna, solamente hay una fuerza sobre la Luna, ¿no? La fuerza que hace la Tierra, no más. Entonces tengan en cuenta eso y la trayectoria. ¿Hace o no trabajo? No, profe, no hace trabajo. ¿Por qué? Porque la trayectoria y la fuerza están en distintas direcciones, Ajá, perpendicular. Entonces, la perpendicular es cero el trabajo. Cuando la listo. fuerza es perpendicular es De acuerdo. Recuerden esto. De pronto esto. Ok, recuerden esto. ¿Sí? Si yo tengo un movimiento circular, bueno, podría llegar a tener dos opciones. Tengo una fuerza normal, es decir, tengo un movimiento uniforme o lo tengo acelerado. Supongamos simplemente uniforme, ¿sí? Un movimiento circular uniforme. Es decir, puedo tener solamente la fuerza normal y la aceleración centrípeta. Pero, sin embargo, el cuerpo se mueve y lo hace con esta velocidad que es tangencial al movimiento, ¿sí? Es decir, mi desplazamiento siempre va a tener una dirección vectorial hacia acá, para cada instante de tiempo, con la velocidad, porque la velocidad es tangente a la trayectoria, es decir, la velocidad va con el desplazamiento. Bueno, si yo hago exactamente el trabajo entre estas dos cosas, me doy cuenta que esta fuerza, la fuerza normal que va hasta el centro de circunferencia, no me hace trabajo, nunca. Me muevo otro puntico, tengo lo mismo, la fuerza hacia allá y hacia acá tengo el desplazamiento, me va a dar cero. Este es otro ejemplo de fuerza variable. Acá yo tendría que integrar la ecuación de fuerza que me depende del tiempo, me depende de teta, etcétera, y integrar la ecuación de trayectoria, porque la fuerza aquí siempre está cambiando, siempre, no es constante, y la posición de la partícula también. Entonces cuando yo hago esa integral, lo mismo, me debe dar que el trabajo es igual a cero. ¿Ok? listo, profe. Uy, espera, me fui para otro lado. Listo, entonces ningún trabajo sobre la luna. Ya la estoy dañando. ¿Qué opinan de esta? Un niño con unos libros en las manos se mueve a una distancia de él, el trabajo total efectuado sobre los libros es... Cero, profe. No hay nada que hacer, aunque... Es como la que usted decía del bulto de papas, ¿no? Y el ejemplo que siempre dan de cuando uno tiene el maletín en la espalda y eso. Ajá. Porque si esto no es cierto, quiere decir que una fuerza externa es diferente, hay una fuerza externa que va en dirección del movimiento. Y aquí mire lo curioso. Listo, es la persona la que hace fuerza externa. Bueno, no, estoy hablando mal. Es la persona la que va a ocasionar esa fuerza externa que le permite el movimiento. Y realmente no es él el que llega y se aplica a sí mismo una fuerza externa. Es que la persona cuando camina necesita tener una fuerza de fricción, no que supone el movimiento, sino que garantiza el movimiento, es decir, que va a ayudar al movimiento.
Básicamente cuando nosotros caminamos lo que hacemos es, con toda la fuerza de fricción posible, es decir, tener una muy buena agarre con el suelo, empujar el suelo hacia atrás. ¿Sí? Cada vez que damos un paso, cogemos y y nos paramos sobre el suelo y lo tiramos hacia atrás. Eso es lo que hacemos. ¿Qué sucede? Que el suelo hace la misma fuerza proporcional en sentido contrario contra nosotros y nos manda hacia adelante, porque él tiene menos masa, tiene mucha más masa, perdón, que nosotros, entonces vamos hacia adelante. Si hacemos lo mismo sobre una pelota de esas del circo, sobre el agua, vamos a mandar la pelota hacia atrás y nosotros de pronto nos quedamos hasta quietos, ¿sí? Ese es el truco del circo, de llegar y colocar la pelota sobre una poza de agua y el tipo empieza a balancearse, es decir, él sí puede llegar a mover, a hacer rotar la pelota. ¿Ok? ¿Qué opinan de esto? La misma fuerza F actúa de tres maneras diferentes sobre una caja que se mueve con una velocidad v, como muestra en la figura. Clasifique el trabajo realizado por la fuerza F en orden ascendente, o sea, de menor a mayor. Primero va el de la mitad, profe. El de la Después va el de la mitad, izquierda. pero venga, Después va el de cuando la dicen en izquierda. orden ascendente, yo entiendo de menor a mayor. O sea, esta sería la mayor, Ah, ya. Ah, listo. creo. No, profe. Entonces sería la C, Sea ven. la A y la B. De acuerdo, totalmente. Sí, ¿Listo? Ah, No, la de arriba. ok. Otra, si un cuerpo se desplaza en un movimiento rectilíneo uniforme, ¿el trabajo realizado por la fuerza neta sobre el cuerpo es positivo, negativo o cero? ¿Qué opinan? Cero, profe. Cero. Lo habíamos dicho ahorita, ¿no? De que si era a velocidad constante era porque ya la fuerza neta era cero. De acuerdo, común y corriente. Bueno, entonces sí sirven algunas cosas que se dicen antes, aunque sean redundantes, ¿no? Pronto facilita el trabajo posterior. Segundo, si hubiera una fuerza neta distinta de cero sobre una partícula en movimiento, ¿el trabajo realizado sobre él podría llegar a ser cero? Si la fuerza es perpendicular al movimiento, de pronto sí, profe. La fuerza neta perpendicular al movimiento. O sea, que tengamos una aceleración, digamos, hacia arriba y el cuerpo se mueva hacia la derecha, a pesar de eso. O para parar una partícula que ya viene en movimiento, la fuerza necesaria para pararla. Sí, pero entonces van en la misma dirección. No, y bueno, iría en dirección contraria, pero en el momento en el que para la partícula sería cero el desplazamiento, ¿no? Y no sería cero el trabajo ahí. Pero también las fuerzas caen a cero en esa dirección. Ah, O sea, bueno, la fuerza de claro. fricción desaparece. O sea, Sí, no me imagino un caso en donde esto sea cierto. Digo, donde no sea cierto. ¿Listo? Si hay una fuerza neta, no, mentiras, pero la leemos otra vez. Si hubiera una fuerza neta distinta de cero sobre una partícula, es decir, tenemos fuerza neta, ¿el trabajo realizado sobre él podría llegar a ser cero? Ah, bueno, de hecho tengo uno en la cabeza ahora, pero de lo que hemos visto aquí, no. Si la fuerza neta es diferente de cero, el trabajo realizado sobre él no puede llegar a ser cero. Eso sí puede llegar a ser cierto en fuerzas variables. ¿Ok? En fuerzas variables sí. Y lo vamos a ver. En el resorte, te los pongo una vez el ejemplo, el resorte. Yo tengo una fuerza variable cuando yo comprimo, por ejemplo, el resorte en una posición menos X. ¿Ok? Voy a calcular el trabajo que me va a dar de comprimirlo desde esa posición hasta el otro lado, estirarlo, y voy a obtener que el trabajo neto, que es el área bajo la curva de F versus posición X, por ejemplo, va a ser, va a ser básicamente cero, porque es una integral. ¿Ok? O sea, tengo un trabajo neto cero porque yo llevo la partícula a la misma configuración. Se las estoy poniendo así. ¿Qué pasa cuando yo tengo aquí una partícula en esta altura y en una configuración, una altura diferente? ¿Listo? Y tiene una altura diferente a otras. Yo digo, todo lo que esté en esta línea tiene la misma configuración energética. Si yo llego y la desplazo hasta otra posición, va a tener la misma configuración energética, es decir, la misma energía. Pasa lo mismo con el resorte.
Yo llego y comprimo el resorte y adquiere energía de una vez. Si yo estiro el resorte, pero lo hago a la misma distancia, la misma longitud desde su punto de equilibrio, va a tener la misma energía. Al resorte no le importa estar comprimido o estar estirado. Una vez yo lo libere, va a ser exactamente lo mismo de tener cambios de velocidad, de aceleración, de fuerzas. Es decir, almacenó la misma energía. Ok, lo único que me importa del resorte es la posición de equilibrio y qué tan perturbado está con respecto a ella. Entonces, ese sería un ejemplo en el que yo podría llegar a tener una fuerza neta diferente de cero y el trabajo realizado sobre ella sí podría llegar a ser cero. Pero aquí la fuerza neta está cambiando con respecto al tiempo y el trabajo realizado entre una perturbación a otra, desde que esté comprimido hasta que esté estirado, sería muchos cambios de esa fuerza neta y el trabajo realizado sí sería cero. ¿De acuerdo? O sea, para nosotros, en el trabajo energía potencial gravitacional, que es como se llama básicamente, todo lo que está a la misma altura tiene la misma energía. En el resorte, todo lo que esté comprimido a la misma distancia o estirado a la misma distancia tiene la misma energía. Son cosas que vamos a ver más adelante. Profe, una pregunta, ¿y cuál es cuál fuerza está hablando? O sea, la La entre fuerza del comillas resorte, reacción o la entre comillas o acción. ¿Cómo es? no, la fuerza del resorte. O sea, la que hace el resorte sobre el objeto. La F sub S, ¿se acuerdan? Fuerza elástica. Sí, sí. Esta. O sea, la reacción sería Ajá. comillas, ¿no? Es que fuerza sub S es igual a, bueno, menos K por X, por ejemplo. Sí. O sea, se los puedo explicar casi que de una vez. Al menos con una gráfica sencilla. ¿Listo? Ok. ¿Qué pasa si mi X es negativo? Es decir, si yo comprimo el resorte de la posición de equilibrio, ¿cuánto me da ese valor de F sub S? ¿Positivo o negativo? Negativo le dará. Menos con menos, nada más, ¿no? Ah, ya. Yo espero Ah, listo. una fuerza del ¿Y resorte eso no le positiva. quedaría como un triángulo o algo así? Ojo, exacto, eso es lo que me refiero. Si yo tengo acá una fuerza de una perturbación negativa, entonces voy a tener una altura de la posición, perdón, una fuerza positiva. ¿Listo? Ahora, si la X es positiva, es decir, si ya estiré el resorte en lugar de comprimirlo, voy a obtener que este valor es negativo, pero va a ser exactamente igual. Ya podría llegar a ser por acá. ¿Listo? Y miren qué curva me va a modelar esos dos cuerpos, esos dos puntos, perdón, una línea recta. Y ya tengo la pendiente, menos K. Yo podría llegar a dibujar también eso acá. No sé si vaya a cruzar exactamente por el centro, pero tiene que cruzar por el centro. Ah, casi. Listo, ahora sí. Ok. Ahora, yo les acabo de mostrar un poco la definición de trabajo como integral, que la vamos a ver más adelante. Es la integral de la fuerza con respecto a la posición. Es decir, la área bajo la curva de la gráfica de fuerza contra posición. ¿Y cuánto es el área bajo la curva de esta gráfica que tengo aquí dibujada? Tengo un triángulo positivo y un triángulo Es negativo que cero, son profe, cero. igualitos, entonces tenemos un trabajo cero. Cero, tal cual. Llevar un cuerpo desde su posición comprimida hasta la misma configuración energética cuando esté estirado es exactamente lo mismo energéticamente, por lo tanto el trabajo neto es cero. No hay diferencia para él energéticamente. ¿Listo? Bueno, eso lo vamos a ver después con más calma. Pero esto ya, Listo, profe. este concepto está. Es que esta pregunta aquí es un poquito rara. ¿Con fuerzas constantes? No. ¿Con fuerza variable? Sí. Listo. Tercero, si el trabajo neto realizado por las fuerzas que actúan sobre un cuerpo que se desplaza es cero, ¿qué podemos inferir sobre las fuerzas que actúan sobre el cuerpo?
que todas o sea, se cancelan, todas quedarán en equilibrio el cuerpo, podría ser. Sí, energéticamente, o sea, si no tenemos una sumatoria de fuerzas, básicamente, diferente de cero, básicamente el trabajo neto que se le está haciendo al cuerpo es cero. O sea, no hay desplazamiento, no hay energía potencial, no hay energía interna, no hay trabajo. Entonces, todas las fuerzas que tenemos ahí, su sumatoria son fuerzas que no hacen trabajo sobre el cuerpo o tampoco le sacan trabajo al cuerpo, no le quitan energía. ¿Listo? Ok. Listo, profe. Y vienen 4 ejercicios sencillos. Un número del 1 al 4. ¿Cuál hacemos? Alcanzamos a plantear uno De, de lo- pronto. de los vectores, profe. De los vectores. ¿Cuál? ¿Este? ¿O este? Es- No, el anterior, ese. Ok. Listo. Dice, sobre un cuerpo actúa una fuerza produciendo un desplazamiento, determina el trabajo por la fuerza. ¿Listo? Acá la cuestión es sencilla, es lo mismo que nosotros hemos hecho y obviamente vamos a tener la ecuación de trabajo que no se nos puede llegar a olvidar. Primero, ¿el trabajo es una cosa vectorial o escalar? Escalar, profe. Escalar. Y de hecho es el producto entre dos vectores, pero no es un producto cruz, es un producto punto, ¿cierto? Así que siempre que yo tengo un producto punto, lo único que voy a obtener es un escalar. Esa es mi definición de trabajo, dice Dan Jules, que son las mismas unidades de energía, ¿de acuerdo? Bien, para este caso nosotros tendríamos que hacer el producto punto entre estos dos vectores. Y no es más. No es más. ¿Qué pasa con el producto punto? Se hace componente por componente, ¿no? Es decir, vamos a hacer la componente de I con la componente de I. Y la componente de J, ¿cuánto me da? 0. 0, porque no Cero. existe del otro lado. Tenemos 20 por 0. Así que aquí me Ahí da queda 1000. el trabajo. ¿Cómo? 1000. 1000. Ok, me da 1000. 1000, tan bonito. Ese le hice yo y ni me acuerdo que daba 1000. Listo, 1000. 1000 joules. Eso es todo lo que queda. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Como y la que otro parte, ejercicio mejor. y la parte Sí, B, otro ejercicio, vale, profe. listo. Y la parte B es hacer el producto punto entre la fuerza, pero ahora con este desplazamiento que tiene en I y en J. O sea, me va a dar otra cosa, un poco más grande. No les dije que son sencillos. Ok, opción 1, opción 3 Ese, y profe, opción 4. el de la polea, el de la polea ese. De la polea. Ah, este. Este. Sí, Sí, ese. señor. Vale. Dos bloques se conectan entre una cuerda de masa despreciable. Uy, pero en 2 minutos. ¿Qué pasa sobre una pared sin fricción como se muestra en la figura? Si el bloque M1 se desplaza a una distancia d, como se muestra en la figura, calcula el trabajo realizado por el peso sobre la masa M1 y M2. Profe, ahí no hay que aplicar otra cosa. ¿Cómo así? O sea, el teorema este del trabajo cuerpo, trabajo energía, algo así. ¿No? Tal cual lo que hemos hecho. O sea, aquí lo único que Ah, tienen que mirar, aquí lo único que tienen que mirar es que me parece el trabajo realizado por el peso. Deberán es que puso una cara toda rara, entonces pensé que se podía hacer, no se podía hacer. No, sí, sí. Aquí rápidamente vamos a mirar la masa 2. Miren, tengo el peso de la masa 2 y la tensión de la masa 2. Son las únicas fuerzas que actúan sobre él. O sea, lo que pasa es que o sea, calcular el peso. Bueno, sí, entonces el peso. O
sea, no necesito ni siquiera dibujar el diagrama de cuerpo libre, no necesito dibujar la tensión, no necesito dibujar la normal para el otro cuerpo, no necesito calcular absolutamente nada. Solo tengo que hacer el producto entre masa 2 por gravedad y el desplazamiento que va hacia arriba. El desplazamiento es... colocarlo como vector. Es este. Listo, es el vector D. No es más lo que tengo que hacer. El trabajo que hace el peso 2, simplemente masa por gravedad en dirección menos J, punto D en dirección J. Y ya. ¿Cuánto me da eso? ¿Positivo o negativo? Negativo tiene que dar. Negativo, ¿no? J con J, 1, el menos me queda, entonces me queda MGD negativo. O sea, el peso, el trabajo que hace la masa 2, la fuerza de peso es negativa. Le está quitando energía al sistema. Eso es todo. Y lo mismo para la 1. Pero pues aquí ya tienen que hacer una descomposición, ¿no? Porque el peso no va a tener la misma eficiencia. O sea, acá tenemos la dirección del peso. Así lo hacen ustedes. Yo ya me voy. Y acá voy a utilizar este dibujito. Tenemos la dirección vectorial del desplazamiento. Entonces la distancia también la descomponemos en X y en Y. La distancia, el peso lo puedes componer en X o Y, perdón, que ya está, o la distancia en X o Y. O sea, lo puedo hacer en X o Y prima o en X o Y. Es un pequeño diagrama. Ahí el ángulo teta, por ejemplo, ¿en dónde está? Entre esos dos. Casi que en ninguno. ¿De acuerdo? Bueno, está en D, pero está por acá. Lo que pasa es que yo por eso creo que ustedes deben hacer el diagramita. Pero bueno, vamos a hacerlo como ustedes lo debieron enseñar en el colegio. Este lado es paralelo con este lado y este lado es paralelo con este lado, por lo tanto ese es el ángulo teta. Listo, ahí ya puedes componerle en senos y cosenos. O si quieres componer el otro, tiene que hacer esto y hacer un análisis similar. Puedes tirar este acá. O sea, ya sabe que este ángulo es acá teta. ¿Cierto? No, profe, No, mentiras. no es el siguiente. Entre el peso y la vertecita. Uy, sí, me estaban barrando. Gracias. Además, ahí Ahora también sí. se puede ver fácil por lo de que los ángulos se van saltando. O sea, Sí. ¿se acuerda tal que cual. usted nos mostró? Sí, ya, perdón. Denúnciame. Bueno, listo, los dejo, porque ya tengo que... Listo. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Claro, Estén bien. profe.